La semana pasada hice una clase en donde te mostré diferentes claves para hablar y entender el inglés. Y el día de hoy, a petición de muchos de ustedes, quiero continuar con este tipo de videos llenos de trucos que sin duda te harán aprender inglés más rápido y con mucho menos esfuerzo. En esta clase aprenderemos muchos trucos de pronunciación, a cómo crear miles de frases con una sola fórmula, una palabra con la que puedes hablar inglés y una clave muy importante para entender el inglés hablado. Si te gustaría que haga este tipo de clases una serie, escribe en los comentarios, sigue con los videos y con mucho gusto seguiré reuniendo mucho contenido valioso para ti. Sin nada más que decir, ahora sí, empecemos a cambiar tu inglés. ¿Alguna vez has pensado que en inglés es difícil? ¿Que deben pasar meses o incluso años para poder hablarlo? La realidad es que esto no es verdad. Cuando aprendemos un nuevo idioma, existen ciertos métodos o trucos que nos permiten tener un inglés mucho más fluido y más natural, a pesar de no ser un hablante nativo. Y es por eso que el día de hoy te voy a compartir 12 trucos súper fáciles con los que hablarás inglés. El último es el mejor. Si conoces a alguien que está aprendiendo inglés, compártele este video para que al igual que tú, también pueda ahorrarse muchísimo tiempo de estudio. Una vez dicho esto, ahora sí, comencemos. El primer truco es que cuando tenemos una palabra que tenga una doble O, esa doble O se pronunciará como una U. Por ejemplo, book, que significa libro, moon, que significa luna, school, que significa escuela, cook, que significa cocinar, o look, que significa mirar. Piensa en alguna palabra y casi te puedo asegurar que esa doble O siempre sonará como una U. Pero claro, existen algunas excepciones, como es el caso de la palabra door. El segundo truco es que cuando tengamos una palabra que tenga una doble E, esa doble E se va a pronunciar como una I latina. Por ejemplo, cheese, que significa queso, beer, que significa cerveza, deep, que significa profundo, feel, que significa sentir, o green, que significa verde. El tercer truco seguro lo conoces, y es que cualquier palabra que termine con tion, siempre la vamos a pronunciar como si fuera Sean. Y un dato curioso es que este tipo de palabras son muy similares al español, así que prácticamente podemos conocer todos sus significados sin haberlas aprendido. Por ejemplo, option, que significa opción, information, que significa información, reservation, que significa reservación, situation, que significa situación, o evaluation, que significa evaluación. El cuarto truco también lo conoces, y es que cuando una palabra termine con ture, siempre la vamos a pronunciar como cher. Por ejemplo, nature, que significa naturaleza, picture, que significa imagen, culture, que significa cultura, future, que significa futuro, o texture, que significa textura. Haz la prueba. Haz el sonido inicial de estas palabras e instantáneamente agrega el sonido que acabas de aprender. ¿Notas cómo ser fluido en inglés es más fácil de lo que parece? El quinto truco es que cuando tenemos una palabra que empieza con una K y después tiene una N, solo vamos a pronunciar la N y no vamos a pronunciar la K. Por ejemplo, know, que significa saber, knee, que significa rodilla, knife, que significa cuchillo, knight, que significa caballero, o knock, que significa golpear. El sexto truco es que cuando tenemos una palabra que tiene una E y después una A, esa EA se va a pronunciar como una E latina. Por ejemplo, teach, que significa enseñar, steal, que significa robar, fear, que significa miedo, eat, que significa comer, o hear, que significa escuchar. Antes de continuar, te recomiendo que no solo escuches la clase, repite junto conmigo para que veas lo fácil que es pronunciar en inglés si aprendemos estos trucos. El séptimo truco es que cuando tengamos una palabra que termina con una L y después tiene una E, solo vamos a pronunciar la L y no la E al final. Por ejemplo, table, que significa mesa, smile, que significa sonrisa, castle, que significa castillo, apple, que significa manzana,
O sale, que significa oferta. El octavo truco es que cuando tenemos una palabra que empieza con una W y después tiene una R, solo vamos a pronunciar la R y no vamos a pronunciar la W. Por ejemplo, right, que significa escribir, wrong, que significa incorrecto, rest, que significa muñeca, wrap, que significa envolver, o wreck, que significa naufragio. El noveno truco es que cuando tenemos una palabra que empieza con una Y, no pronuncias esa Y como lo haríamos en español, sino como un sonido de I latina. Por ejemplo, you, que significa tú, yellow, que significa amarillo, young, que significa joven, yes, que significa sí, o year, que significa año. El décimo truco es que cuando una T se encuentre en medio de dos vocales, sonará como una R suave. Si no recuerdas lo que es una vocal, son las letras del abecedario A, E, I, O, U. Por ejemplo, beautiful, que significa hermosa, city, que significa ciudad, water, que significa agua, later, que significa más tarde, o waiter, que significa mesero. ¿Notas cómo la T en todas estas palabras se encuentra en medio de dos vocales? Un dato curioso es que esta regla solo aplica en el inglés americano, ya que en el inglés británico es muy conocido por marcar bastante la T al hablar. El truco número 11 es que cuando tengamos una palabra que inicia con una WH, no pronuncies la W como lo solemos hacer en español, sino como un sonido de U suave. Por ejemplo, what, que significa qué, where, que significa dónde, why, que significa por qué, when, que significa cuándo, o while, que significa mientras. El truco número 12 es que cuando tengamos una palabra que termine con ire, vamos a pronunciar ese ire como si fuera ire. Por ejemplo, tire, que significa llanta, fire, que significa fuego, retire, que significa retirar, expire, que significa expirar, o hire, que significa contratar. Y por último, tenemos un truco extra, y es que cuando tengamos una palabra que tenga una sola vocal, y esa vocal sea la E, esa E sonará como una I latina. Por ejemplo, be, que significa ser o estar, me, que significa me, we, que significa nosotros, she, que significa ella, o he, que significa él. Nuevamente, haz la prueba. Piensa en alguna palabra que cumpla con esta regla y fíjate cómo su pronunciación va a aplicar con este truco. Como puedes ver, los pequeños cambios hacen la diferencia y aprender estas simples claves harán que tu inglés esté a otro nivel. La clase de hoy es muy importante porque aprenderemos a formar miles de frases con la estructura más fácil del inglés. Una de las claves más importantes para ser fluidos al tener conversaciones es aprender estructuras completas y no solo palabras sueltas. De esta forma, tu cerebro no estará tratando de pensar palabra por palabra cada vez que quieras decir una oración y tendrás una idea clara de qué es exactamente lo que quieres decir. Esta será una clase fácil pero muy útil para comenzar a usar todo el vocabulario que ya sabes en inglés, ya que simplemente estaremos usando un sujeto más un verbo y un complemento. Recuerda que un sujeto es aquel que está haciendo la acción de nuestra frase. Puede ser un pronombre personal o el nombre de una persona. Si no recuerdas lo que es un pronombre personal, es lo que en español conocemos como yo, tú, él, ella, nosotros, etc. Un verbo es la acción que está haciendo nuestro sujeto, como comer, jugar, estudiar, bailar, etc. Y en este caso utilizaremos verbos en su forma más simple, es decir, sin ninguna modificación. A pesar de que en esta clase nos estaremos enfocando en nosotros mismos, recuerda que a las terceras personas se les agrega una S al final del verbo. Las terceras personas son he, she o it. En español, él, ella o eso. Por último, tenemos el complemento, que a pesar de ser opcional, es lo que personalmente creo que le da sentido a toda nuestra idea. Con esto me refiero a que normalmente no solemos decir cosas como yo estudio. Decimos cosas como yo estudio inglés. ¿Notas la diferencia? El complemento puede ser tan largo o corto como quieras.
Algo importante que debes saber es que a diferencia del español, cuando creamos una oración en inglés, no podemos estar cambiando su estructura a nuestro antojo. Es decir, no podemos poner primero el verbo, después el sujeto, después el complemento, etc. Recuerda que lo más importante a la hora de hablar inglés es tener ideas claras y bien estructuradas. Y por más simple que sea esta fórmula, tanto en conversaciones como en películas y series, es muy usada. Ahora que ya sabes todo esto, te enseñaré algunas formas de usarla para que la entiendas por completo. Por ejemplo, imaginemos que el día de hoy te fue muy bien en tu trabajo, te dieron un ascenso y una oficina muy bonita. Siendo así, sabemos que feel es el verbo que significa sentir. Así que usando nuestra fórmula que consta de un sujeto, un verbo y un complemento, podremos decir I feel great. I feel great. Me siento genial. I feel great, Mark. I feel great. Well, I feel great. I feel great. I feel great. You feel great? I feel good. I feel great. Okay, it looks. Yes. I feel great. También podremos decir I feel good. I feel good. Me siento bien. I feel good. I feel really good. No, I feel good. I feel good. For me, I feel good. Yeah. Now I feel good. Seriously, I feel good. Okay, how do you feel? I feel good. O imaginemos que pasó todo lo contrario. No te fue para nada bien e incluso te despidieron. Siendo así, ahora vamos a usar la misma fórmula, pero esta vez con un complemento negativo. Por ejemplo, I feel terrible. I feel terrible. Me siento terrible. I feel terrible. I feel terrible. I feel terrible. Yeah, I feel terrible. I feel terrible. I feel terrible. Patricio, I feel terrible, you know? También podremos decir I feel bad. I feel bad. Me siento mal. I feel bad. No. I feel bad. I feel bad. But then I feel bad. Look, I feel bad about this. I feel bad. You know, I feel bad, Chef. También podemos imaginar que el día de hoy fuiste a una pizzería muy buena. Tienes mucha hambre y quieres comer más. Siendo así, sabemos que want es el verbo que significa querer. Así que usando nuestra fórmula podremos decir I want more. I want more. Quiero más. I want more, Jack. I want more. I want more. I want more. I want more, Joe. I want more, Steve. Basket. I want more. I want more, Max. O imaginemos que ya se te acabó el dinero para la pizza. Tú quieres seguir disfrutando más, así que usando la misma fórmula podremos decir I want money. I want money. Quiero dinero. I want money. I want money. I want money. I want money, Jack. I want money and power and prestige. Ahora imaginemos que en este momento estás conociendo a una persona. Están platicando y te pregunta qué es lo que te gusta. Siendo así, sabemos que like es el verbo que significa gustar. Así que usando nuestra fórmula podemos decir I like music. I like music. Me gusta la música. Yes, I like music. I like music. Well, I like music. No, I like music. You like music, I like music, you like music, right? I like music a ton. También podemos decir I like movies. I like movies. Me gustan las películas. I like movies. I like movies. I like movies. I like movies. Old ones. I like movies that make America look great. Hasta este momento nos damos cuenta que podemos crear miles de frases con cualquier verbo y complemento que queramos usar. Es por eso que no debes pensar que hablar inglés es difícil. Como te mencioné anteriormente, la clave es tener ideas claras y bien estructuradas. Y lo mejor es que no es necesario que sean largas y complicadas. Ahora imaginemos que tienes mucho trabajo.
Estás algo estresado porque no has terminado y necesitas relajarte un momento. Siendo así, sabemos que need es el verbo que significa necesitar. Así que usando nuestra fórmula podremos decir I need a break. I need a break. Necesito un descanso. I need a break. I need a break. I need a break. I need a break. That's it for today. I need a break. También podríamos imaginar que definitivamente no alcanzarás a terminar todo a tiempo. Así que podrás decirle a un compañero de trabajo, usando nuestra fórmula, I need your help. I need your help. Necesito tu ayuda. I need your help. I need your help. I need your help. I need your help. Why should I help you? Como puedes ver, de esta manera puedes crear miles de frases imaginando situaciones que podrías vivir en tu vida diaria. ¿Te has dado cuenta que cuando aprendemos inglés hay palabras que tienen muchos significados? Cada una de ellas puede cambiar dependiendo de cómo y cuándo la uses. Y en esta clase te enseñaré una palabra clave con la que llevarás tu inglés al siguiente nivel. Esa palabra es come. En español, su significado más conocido es venir, pero al combinarla con otras palabras puede tomar muchos significados totalmente diferentes. En el inglés, a este tipo de combinaciones se les llaman phrasal verbs, uno de los temas más usados en el inglés hablado. Y en esta clase los veremos junto a ejemplos sencillos para que los aprendas cómo y cuándo usarlos. Toma nota para que no te pierdas ningún detalle. Una vez dicho esto, quédate y comencemos. El primero es come away, que significa marcharse o irse, y se utiliza cuando nos vamos de un lugar. Por ejemplo, supongamos que en unas semanas te irás a Estados Unidos. Estarás mucho tiempo fuera y un amigo te dice que te extrañará mucho. Siendo así, le podrás decir come away with me. Come away with me. Márchate conmigo. Come away with me. Will you come away with me? Come away with me. Come away with me. Come away with me. O por ejemplo, supongamos que tu hermano se está acercando a una tarta que acabas de hornear. No quieres que se la coma, así que podrás decir come away from here. Come away from here. Vete de aquí. Ricky, come away from there. Chuck, come away from that. Come away from that. Come away from that. Cyrus, come away from there. El segundo es come forward, que significa ofrecerse o presentarse, y se utiliza cuando nos ponemos a disposición de hacer algo o aparecemos en un lugar para hablar sobre nosotros. Por ejemplo, supongamos que el día de hoy es tu primer día de clases. Te acabas de cambiar de escuela, así que el maestro podría decirte please come forward. Please come forward. Por favor, preséntate. Mr. Dean, please come forward. Yes. Please come forward, young lady. Please, come forward. Please come forward, Aaron Kurlander. So please come forward and don't be shy. O por ejemplo, supongamos que tienes un amigo muy tímido. Es su primer día en el trabajo y no se ha presentado con ninguno de tus compañeros. Siendo así, le podrás decir you need to come forward. You need to come forward. Tienes que presentarte. Whoever you are, you need to come forward. El tercero es come across, que significa encontrarse o cruzarse, y se usa cuando nos reunimos con una persona o pasamos ante un objeto. Por ejemplo, supongamos que el día de hoy te encontraste un tío tuyo que no habías visto hace mucho tiempo. Al contarle a tu papá, él te podría preguntar how did you come across him? How did you come across him? ¿Cómo te lo encontraste? How did you come across him? O supongamos que el día de hoy te encontraste con información muy importante para tu empresa. Nunca la habéis visto, así que podrás decir I've never come across this before.
I've never come across this before. Nunca antes me había cruzado con esto. I've never come across this before. El cuarto es come after, que significa seguir o perseguir a alguien, y se utiliza cuando tú u otras personas están buscando o siguiendo a alguien más. Por ejemplo, supongamos que un amigo tuyo tomó algo que no le pertenecía. Sabes que la policía podrá buscarlo y quieres que haga lo correcto. Siendo así, podrás decirle: They will come after you. They will come after you. Te van a perseguir. They will come after you. If you do not pay them, they will come after you, and then they will come after me. O por ejemplo, supongamos que el día de hoy tuviste una discusión. Te molestaste con la otra persona, así que podrás decir: Don't come after me. Don't come after me. No me sigas. Don't come after me. Don't come after me! I'm with them, okay? Don't come after me or they'll get angry. Don't come after me, please. You better hope they don't come after me. You better pray. El quinto es come back, que significa regresar o volver, y se usa cuando vamos a un lugar en el que ya hemos estado. Por ejemplo, supongamos que el día de hoy fuiste a comprar un helado. Al entregarte tu postre, el vendedor podrá decir: Come back soon. Come back soon. Regresa pronto. Come back soon, I'll cook for you. Come back soon. Come back soon. Come back soon, please. I'll come back soon. Come back soon and love me. O por ejemplo, supongamos que hoy fuiste al parque de diversiones. Te diviertes mucho y quieres volver. Siendo así, podrás decir: I want to come back. I want to come back. Quiero regresar. I want to come back to my real life. I want to come back. I want to come back, okay? I want to come back, Jimmy. But right now, I'm not even sure I want to come back. El sexto es come over, que significa venir o visitar, y se utiliza cuando llegamos a un lugar para ver a alguien o algo. Por ejemplo, supongamos que estás jugando videojuegos y ves que tu hermano quiere jugar. Siendo así, podrás decirle: Come over here. Come over here. Ven aquí. Come over here and meet her. Come over here, take my gun. Come over here for a minute. Sit down. Carl, come over here. Get away from the box. Come over here. O por ejemplo, supongamos que el día de hoy irás a una fiesta. Estás con un amigo, así que le podrás decir: You can come over. You can come over. Puedes venir. I really hope you can come over one day and play. Sure, yeah, you can come over tomorrow. I'll be home. Then you can come over. You can come over and watch the Super Bowl. You can come over and watch cartoons anytime you want. El séptimo es come up, que significa surgir o acercarse, y se usa cuando se manifiesta o se presenta algo en particular, o cuando literalmente nos acercamos a una persona o cosa. Por ejemplo, supongamos que el día de hoy se te ocurrió una idea muy buena. Se la cuentas a un amigo tuyo y le gusta, así que podrías decir: How did you come up with that? How did you come up with that? ¿Cómo se te ocurrió eso? How did you come up with that? How did you come up with that so fast? How did you come up with that? How did you come up with that? Like, how did you come up with that? O por ejemplo, supongamos que quieres presentarles a tus amigos a un nuevo amigo tuyo. Él está lejos, así que le podrías decir: Come up here for a second. Come up here for a second. Acércate aquí un momento. Steve, come up here for a second. Hey, Dad, can you come up here for a second? Honey, could you come up here for a second? Ed, could you come up here for a second? El octavo es come along, que significa acompañar o aparecer,
y se usa cuando deseas que alguien más vaya contigo a algún lugar o cuando se encuentra algo o alguien de forma repentina. Por ejemplo, supongamos que el día de hoy es el primer día de trabajo de tu nuevo compañero y el jefe te pide de favor si puedes mostrarle la compañía. Siendo así, podrías decirle: Come along with me. Come along with me. Acompáñame. Come along with me, bud. Come along with me. Come along with me, man. We'll go to Washington. Come along with me, Fanny. I'll bet. You want to come along with me? O por ejemplo, supongamos que en unas semanas tendrás un evento muy importante. Estás con uno de tus amigos, así que podrías decirle: Would you like to come along? Would you like to come along? ¿Te gustaría acompañarme? Would you like to come along? Yeah, would love to. Thank you. Would you like to come along? Would you like to come along? Aprender inglés de esta manera es mucho más efectivo que aprender 1000 palabras al azar. Y saber usar este tipo de palabras puede ayudarnos a crear muchísimas frases en inglés. ¿Te has preguntado por qué no entiendes cuando escuchas el inglés? Cuando aprendemos un idioma, nos solemos encontrar con modismos, frases, contracciones y más temas que no nos enseñaron en la escuela. Y las contracciones informales es uno de ellos, una de las claves más importantes para entender el inglés hablado. No te preocupes porque en esta clase aprenderemos de una forma fácil los más comunes junto a frases reales para que puedas comenzar a usarlos hoy mismo. Así, a la vez que estarás aprendiendo, estarás agregando mucho vocabulario nuevo a tu propio inglés. Una vez dicho esto, quédate y comenzamos. La primera es la contracción de going to, que es gonna, y significa voy a, y nos sirve para hablar de una acción que estamos por hacer. Por ejemplo, I'm gonna call you. Voy a llamarte. I'm gonna call you right when I get in, okay? I'm gonna call you when I get there, okay? I'm gonna call you back in 5 minutes. I'm gonna call you right now from the phone booth. Okay, I'm gonna call you soon. O por ejemplo, I'm gonna help you. Voy a ayudarte. Right, I don't want you to cry. I'm gonna help you. And I'm gonna help you. What are you doing? What are you doing? You think I'm gonna help you? I'm gonna help you. We're gonna go and support her, and I'm gonna help you. La segunda es la contracción de want to, que es wanna, y significa querer, y se usa cuando expresamos lo que deseamos hacer. Por ejemplo, do you wanna come? ¿Quieres venir? Do you wanna come? Yeah. Do you want to come? Do you wanna come? Yeah. Do you want to come inside? You should come to the show. I mean, do you want to come? Do you want to come? O por ejemplo, do you wanna go out? ¿Quieres salir? Do you want to go out for a walk? It's a nice day. Do you wanna go out later tonight? Do you want to go out for pizza? Do you want to go out? Do you want to go out sometime? La tercera es la contracción de kind of, que es kinda, y significa un poco o más o menos, y nos ayuda a suavizar o a moderar lo que estamos diciendo. Por ejemplo, it's kinda weird. Es un poco raro. You know, he pretty much never goes out, so it's kind of weird. I mean, it's kind of weird. It's kind of weird. So weird. That thing busted? It's kind of weird looking. Yeah, I know it's kind of weird, Emmett. O por ejemplo, I'm kinda tired. Estoy un poco cansado. Oh, no, that's okay. I'm kind of tired anyway. See, and I'm kind of tired of waiting, Dad. I'm kind of tired. I'm kind of tired. Me too. I'm kind of tired. La cuarta es la contracción de have to, que es have to, y significa tener que, y se usa para expresar una obligación, es decir, algo que tenemos que hacer. Por ejemplo, I have to do it. Tengo que hacerlo. But if I'm gonna go through with this, I have to do it my own way. I have to do it, mate. No. Because if I have to do it, Tony. And I don't know that I have to do it. And since I don't have a butler, I have to do it myself. O por ejemplo, you have to see this. Tienes que ver esto. You have to see this about me. Wally, you have to see this! You have to see this guy. You have to see this. Come in. You have to see this. Look at this. La quinta es la contracción de let me, que es let me, y significa déjame, y es útil para pedir permiso o hacer una solicitud. Por ejemplo, let me see.
Déjame ver. Yeah, let me see your papers. Let me see if I can catch one. Let me see what you got there. Let's go. Let me see. Let's see. It's beautiful. O por ejemplo, let me help. Déjame ayudar. My work is done here. Let me help you. Let me help. Thank you. Let me help you. Here, let me help you with it. Oh, you trying to get up there? Let me help you. La sexta es la contracción de give me, que es gimme, y significa dame, y se usa cuando estamos pidiendo algo de forma directa. Por ejemplo, give me a minute. Dame un minuto. What do you say? Can you help me? Okay, just give me a minute, all right? Give me a minute. Give me a minute. Yeah, give me a minute. Just give me a minute with my guys, would you, please? O por ejemplo, give me a chance. Dame una oportunidad. Give me a chance, will you? To be your partner. Sorry, son. Look, just give me a chance. Give me a chance, Ben. I'll get him back. You have to give me a chance to fix this. Give me a chance to wake up, sweetheart. La séptima es la contracción de don't know, que es do know, y significa no saber, y es una manera de decir que no conocemos algo. Por ejemplo, I don't know. No sé. I don't know. A deer or something. I don't know, because it was easy. I don't know. A dozen, maybe it broke. I don't know. Why do you think? I don't know. O por ejemplo, I don't know what to do. No sé qué hacer. I don't know what to do. I don't know what to do. Well, I don't know what to do with her. Clearly. Be with her. I don't know what to do with her. Stop. I don't know what to do. La octava es la contracción de you, que es ya, y significa tú o ustedes. Y es una forma más relajada de hablar o referirse a una persona. Por ejemplo, how are you doing? ¿Cómo te va? Hello, baby. How you doing? How you doing there, bud? How you doing, resident? How you doing? Hi, how you doing? O por ejemplo, what are you talking about? ¿De qué estás hablando? What are you talking about, man? Dude. Why? What are you talking about? 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 Ahora volveremos a repasar las frases, pero esta vez solamente viendo las escenas de las películas y series. Veamos si puedes captar en qué momento dicen cada una de estas frases. I'm gonna call you right when I get in, okay? I'm gonna call you when I get there, okay? I'm gonna call you back in 5 minutes. I'm gonna call you right now from the phone booth. Okay, I'm gonna call you soon. Right, I don't want you to cry. I'm gonna help you. And I'm gonna help you. What are you doing? What are you doing? You think I'm gonna help you? I'm gonna help you. We're gonna go and support her, and I'm gonna help you. Do you want to come? Yeah. Do you wanna come? Do you wanna come? Yeah. Do you wanna come inside? You should come to the show. I mean, do you want to come? Do you want to come? Do you want to go out for a walk? It's a nice day. Do you want to go out later tonight? Do you want to go out for pizza? Do you want to go out? Do you wanna go out sometime? You know, he pretty much never goes out, so it's kind of weird. I mean, it's kind of weird. It's kind of weird. So weird. That thing busted? It's kind of weird looking. Yeah, I know it's kind of weird, Emmett. Oh, no, that's okay. I'm kind of tired anyway. See, and I'm kind of tired of waiting, Dad. I'm kind of tired. I'm kind of tired. Me too. I'm kind of tired. But if I'm gonna go through with this, I have to do it my own way. I have to do it, mate. No. Because if I have to do it, Tony. And I don't know that I have to do it. And since I don't have a butler, I have to do it myself. You have to see this about me. Wally, you have to see this! You have to see this guy. You have to see this. Come in. You have to see this. Look at this. Yeah, let me see your papers. Let me see if I can catch one. Let me see what you got there. Let's go. Let me see. Let's see. It's beautiful. My work is done here. Let me help you. Let me help. Thank you. Let me help you. Here, let me help you with it. Oh, you trying to get up there? Let me help you. What do you say? Can you help me? Okay, just give me a minute, all right? Give me a minute. Give me a minute. Yeah, give me a minute. Just give me a minute with my guys, would you, please? Give me a chance, will you? To be your partner. Sorry, son. Look, just give me a chance. Give me a chance, Ben. I'll get him back. You have to give me a chance to fix this. Give me a chance to wake up, sweetheart. I don't know. A deer or something. I don't know, because it was easy. I don't know. A dozen, maybe it broke. I don't know. Why do you think? I don't know. I don't know what to do. I don't know what to do. Well, I don't know what to do with her. Clearly. Be with her. I don't know what to do with her. Stop.
I don't know what to do. Hello, Peyton. How you doing? How you doing there, bud? How you doing, Resnick? How you doing? Hi, how you doing? Hi. What are you talking about, man? Dude. Why? What are you talking about? 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 Y eso es todo. Si te ha gustado y aún no has visto la lección de la semana pasada, al final de este video te la estaré compartiendo, ya que al igual que esta clase, está llena de trucos y claves muy importantes para hablar inglés. Sin más que decir, muchas gracias por ver y que tengas un excelente día.